En la clase de hoy vamos a hablar de futurismo, que es otra de las vanguardias históricas de gran interés dentro de la historia del arte. Veníamos viendo que a partir del siglo XX se empiezan a configurar lo que llamamos las vanguardias históricas, fauvismo, expresionismo, cubismo, y en ese contexto también vamos a ubicar al futurismo. El futurismo se trata de, como decíamos, un nuevo movimiento de vanguardia que surge en Italia en torno al año 1909 y lo ubicamos en esta fecha a partir de la aparición del Manifiesto Futurista de Marinetti. Decir que la generación de manifiestos, que van a ser documentos, textos escritos por los propios artistas, va a ser un rasgo común a la mayor parte de las vanguardias. Tenemos especialmente los manifiestos del cubismo y también los manifiestos del futurismo. En este caso, este movimiento desarrolló una gran cantidad de manifiestos que van a ser de gran interés no solo para el campo del arte, sino también para su vínculo con la política. Para los artistas de carácter futurista vamos a ver la identificación con la influencia del divisionismo y el impresionismo. Ideológicamente se asocian al anarquismo y al socialismo, promoviendo la libertad del artista, y en términos cronológicos vamos a ubicar al futurismo entre el año 1909 y 1919. Si bien luego observaremos que una cantidad de artistas siguen trabajando en esta misma línea durante unos cuantos años más. Dentro de las premisas o el marco conceptual de este movimiento, vamos a ver que algunas son comunes a todos los movimientos de vanguardia, como por ejemplo la negación sistemática de todo pasado, procurando una renovación de la sociedad y la práctica artística. Esto es común a todos los movimientos de vanguardia, lo mismo que esa búsqueda de vinculación entre arte y vida. Los artistas futuristas dirán, basta de vivir en función del pasado. Por otro lado, lo que es específico del futurismo va a ser el culto a la máquina, a la velocidad y al progreso como símbolos del nuevo tiempo. Y para ellos también vamos a ver que antes que la obra artística estará el procedimiento, empezando a observar un proceso dentro del campo del arte de progresivo abandono del concepto de obra de arte cerrado en favor de nuevas prácticas que introducen lo teatral, que introducen el desarrollo de lo corporal, y entonces vamos a observar que iniciamos un proceso donde el arte empieza a transitar lo que Adorno luego llamará una obra de arte abierta. Dentro de los principales integrantes del grupo futurista vamos a encontrar a Marinetti, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, Fortunato De Pero, como algunos de los principales integrantes y más destacados. Todos ellos van a ser hombres. Vemos una obra de Gino Severini donde claramente empezamos a observar, por un lado, una pincelada que acerca al divisionismo y quizás a algunos elementos posimpresionistas, pero observamos que el mayor interés del futurismo es la representación del movimiento. En este caso, vemos cómo los artistas acuden a un recurso ya desarrollado en el arte prehistórico, que es la representación en sucesión para dar la idea de que la imagen se mueve. Por otro lado, vamos a ver otras producciones donde se establecen cruces con las búsquedas cubistas, ya que, si tenemos en cuenta, el cubismo es un movimiento que también procura introducir el movimiento dentro de sus obras, aunque en el caso del cubismo el interés se encuentra en la representación de un nuevo espacio, lo que ellos van a llamar la cuarta dimensión, mientras que el futurista se va a interesar especialmente por la representación del movimiento. Por supuesto, movimiento que siempre se va a plasmar a partir de una imagen fija. Dentro de los manifiestos, que como ya dijimos fueron muy prolíficos dentro del movimiento futurista, vamos a tener el primero de ellos hacia el año 1909, escrito por Marinetti, y dentro de este primer manifiesto aparecen algunos conceptos que nos acercan al marco ideológico futurista, como son amor al peligro y la temeridad,
exaltación del movimiento agresivo al paso ligero, búsqueda de la belleza en la lucha, glorificación de la guerra como higiene del mundo, destrucción de museos y bibliotecas y desprecio a la mujer. Observamos en este manifiesto premisas que en muchos casos luego tuvieron un desarrollo importante, por ejemplo, en el periodo nazista, ya que los nazis también entendían la glorificación de la guerra como higiene del mundo, entendían la idea de una raza superior. Es un movimiento, como ya observamos, de carácter machista y donde entiende que la guerra es un componente central dentro del desarrollo humano. Otros manifiestos escritos con posterioridad, hacia 1910 por ejemplo, escriben el Manifiesto contra Venecia. En 1913 el Manifiesto contra Montmartre. También en ese año otro manifiesto que se llamaba Bombardemos las academias, último residuo pacifista. La antitradición futurista firmada por Apollinaire, el Manifiesto de Síntesis escrito en 1913, son algunos de los tantos manifiestos escritos por los futuristas. En este sentido, los invito a consultar el texto de Mario de Micheli, que tiene un anexo al final del mismo con los distintos manifiestos escritos por las vanguardias históricas. Como les decía, los manifiestos van a ser documentos de carácter escrito, donde los diferentes movimientos de vanguardia van a volcar sus premisas y sus marcos ideológicos. En este caso vamos a ver que el futurismo, que como les decimos fueron muy prolíficos en el marco de la generación de manifiestos, observamos cómo esa construcción va a ir acompañada de un desarrollo en el campo gráfico, por ejemplo afiches que se colocaban en la vía pública para informar sobre la aparición de los distintos manifiestos futuristas y también entender que estos manifiestos, por ejemplo, también se publicaban en el diario más importante de Italia, Le Figaro, que como vemos aquí aparecían muchas veces en su portada. Razón por la cual observamos que si bien el futurismo, como todo movimiento de vanguardia, va a ser integrado por un grupo reducido de personas, se va a tratar de un movimiento que tiene una gran prensa, un gran apoyo político y que vamos a ver una vinculación muy importante con la estructura política de Italia. Dentro de otros manifiestos vamos a ver que aparecen los manifiestos vinculados a las artes figurativas. Hacia 1910, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla y Severini firman el Manifiesto de los Pintores Futuristas, atacando todo lo relacionado con lo antiguo y tradicional, proponiendo una investigación de nuevas maneras de arte. Hacia 1910 también se firma el Manifiesto Técnico, que es de especial interés para el campo de las artes visuales, ya que allí se explica la práctica pictórica y más específicamente cómo realizar una representación de estilo futurista para captar el movimiento y las formas dinámicas. Este manifiesto en particular, el Manifiesto Técnico del 11 de abril de 1910, es el que resume la gramática de los pintores futuristas. Dentro de los órganos de difusión de estas ideas, como ya vimos anteriormente, los afiches y la prensa van a ocupar un lugar central. Dentro de la prensa, además de Le Figaro, vamos a sumar diarios como La Voce y La Serva, dos diarios también muy importantes de ese país. Y vamos a ver que los manifiestos ocupan un lugar central dentro de la producción futurista. Se trata de obras públicas y publicitarias. Se llegan a realizar una tirada de hasta 100.000 copias con todo un desarrollo tipográfico, es decir, un desarrollo visual de alto impacto. En muchos casos los propios manifiestos se los considera poemas visuales. Y otra cosa importante, otra producción que van a realizar los futuristas y que marca, ¿no?, esta inflexión dentro de la forma de entender la producción artística, van a ser las veladas. Las veladas, nosotros al día de hoy las podemos traducir como happening, es decir, propuestas de arte de acción.
Por supuesto, para esta época no existían estos formatos artísticos y podemos decir que el futurismo es uno de los grandes movimientos que realiza una apertura central en el campo del arte en favor de la obra de arte abierta, es decir, la obra de arte ya no tiene un principio y fin cerrado en sí mismo, y en este caso se trata de obras de arte de acción entendidas justamente como piezas de arte. Las veladas, entonces, proponen una nueva relación con el público al cual provocan intencionalmente. Vemos que la violencia forma parte del componente de este tipo de encuentros. Se trataba justamente de momentos donde los artistas futuristas convocaban a ciertos grupos de personas a participar de estas veladas, que, como decíamos, entre otros componentes, como la introducción del arte de acción y de la forma de obra de arte abierta, también vemos que estas producciones lo que proponen es una nueva relación con el público. Se trata de producciones de carácter artístico donde las mismas se consuman con la participación activa del público. En estas veladas se dedicaban especialmente a presentar los manifiestos y al principio las primeras veladas se realizan en ciudades principales, en las ciudades más importantes de Italia, y luego, hacia 1911, las veladas se expanden hacia ciudades del interior de Italia, de carácter neoindustrial, y que vamos a ver entonces que los futuristas van a ir encontrando una adhesión importante de cierto círculo social vinculado a la producción y vinculado a los intereses de la guerra. Hacia 1913 vemos que en las veladas, por ejemplo, afirman que Roma debe ser destruida. Es decir, se entendía la destrucción como una forma de acabar con toda una tradición, con toda una historia, en favor de un arte nuevo. Y también, como decíamos, esto se extiende a la política. Hacia 1914 se llevan a cabo exposiciones y veladas con sentido político, teatral y musical. Hacia 1915 Marinetti, que va a ser el gran ideólogo de este movimiento, escriben el manifiesto sobre el teatro futurista y sintético, defendiendo la atonía general, proponiendo que este teatro sea atécnico, dinámico, ilógico y simultáneo. Vemos entonces que de las veladas el futurismo también se va a extender al teatro llamado sintético, que la idea de estos momentos eran como unas formas de velada, pero que tenían cierto formato teatral, que proponían una acción que inundaba la escena, involucraba al público, que no tenía obviamente una organización de una historia a contar, sino que era una producción de carácter espontáneo, donde todos participaban y más que nada la provocación se va a transformar en un componente importante. Vamos a ver entonces que estas propuestas del futurismo generan influencias directas en otras propuestas que se van a empezar a desarrollar de forma simultánea. Especialmente influyen en Apollinaire, quien ya vimos va a ser un personaje vinculado al campo del arte, de la teoría del arte. Lo vimos a Apollinaire vinculado al cubismo por ser amigo de Picasso y Braque, y también lo vamos a ver vinculado con el dadaísmo, con Tristan Tzara, uno de los integrantes del dadaísmo. También vamos a ver que generan influencias en el arte ruso y finalmente en el surrealismo de André Breton. Las veladas se transforman en el claro antecedente del teatro de variedad, el teatro sintético y el teatro de la luz, que son propuestas que luego van a ir apareciendo como nuevas formas experimentales de arte. El primero de ellos aparece en 1913. Como ya dijimos, el teatro sintético futurista va a estar lleno de excitación erótica, sorpresas imaginativas, y la idea era provocar al público y que se transforme en el protagonista y hacedor de la propia obra. Si retomamos, además de lo que es el arte de acción, las formas de arte pictórico, observamos, como decíamos, la influencia del divisionismo, ciertas reinterpretaciones del espacio. Aquí estamos observando una obra de Gino Severini, Cañón en acción, donde se hace una apología
de la guerra, una apología del sonido de los cañones, que van a decir que era más bello que la propia victoria de Samotracia. Vemos la incorporación de los textos dentro de las obras. Y continuamos el recorrido por obras como la de Giacomo Balla, que procuran representar la dinámica y el movimiento, alcanzando cierta abstracción. Luigi Russolo, dinamismo de un automóvil, y vemos esa secuenciación y fragmentación. Giacomo Balla, velocidad del automóvil, intenta representar la vista de un paisaje mientras nos estamos moviendo arriba de un vehículo. Vemos entonces que el futurismo a nivel estético tiene ciertas filiaciones con el cubismo, aunque son muy diferentes sus intereses. Los intereses del cubismo, como decíamos, van a estar vinculados a la representación del espacio, a la cuarta dimensión y a la construcción de un arte de carácter conceptual. En el caso del futurismo vemos un arte al servicio de la proguerra, de la violencia, de la interpretación del movimiento y de estas nuevas dinámicas como nueva forma de comprender el mundo. Dentro de la pintura futurista, entonces, observamos que lo más importante es la representación del movimiento, el dinamismo y la velocidad. Esto queda expresado en el manifiesto técnico que dice: una figura no es estable ante nosotros, sino que aparece y desaparece. Por la persistencia de la imagen en la retina, las cosas en movimiento se multiplican, se deforman, se suceden como vibraciones. Así, un caballo que corre no tiene 4 patas, tiene 20, y sus movimientos son triangulares. Todo ello nos lleva a concluir que la pintura no se puede o no puede subsistir sin el divisionismo, ¿no? Observando esta importancia de la captación retiniana como un factor central en la construcción de la pintura futurista, hecho que sería contrario a los intereses del cubismo. Dentro de los ejemplos de la pintura futurista vamos a tener la famosa obra de Marcel Duchamp, Desnudo bajando la escalera. Es de las pocas producciones de Marcel Duchamp que tienen filiación con el futurismo, ya que Marcel Duchamp lo vamos a ver como un gran referente del arte dadaísta. Sin embargo, vemos, ¿no?, los movimientos, las interacciones que existen entre el futurismo y el dadaísmo, y vemos la influencia, en este caso, que el futurismo ejerce en Marcel Duchamp. Representa a una mujer de carácter robótico, de carácter industrial, que va bajando la escalera, y como vemos lo que se representa es el movimiento. Esta obra se encuentra inspirada en otros estudios que estaban muy en boga en ese momento, que son los estudios cronofotográficos de Jules Marey. Vamos a ver que Jules Marey realiza una serie de investigaciones. En su caso, él era médico y estas investigaciones tenían que ver con un estudio fisiológico. Él realiza fotografías que les va a llamar cronofotografías porque justamente permite en una misma toma captar justamente el movimiento. Como decíamos, para Marey esto era importante en su estudio de anatomía y fisiología. Pero estas influencias, como vemos acá, esta serie de fotografías datan de 1880, es decir, son previas al siglo XX, y vamos a ver que en los primeros años del siglo XX alcanzan especial repercusión e interés, especialmente con los futuristas. Jules Marey diseña un fusil fotográfico que, en lugar de disparar balas, dispara fotografías, lo que le permite en una fracción de tiempo muy breve poder capturar distintas tomas. En este caso, este fusil, creado en 1882, se trata de las primeras cámaras portátiles que le permiten, digamos, a un fotógrafo capturar una secuencia de imágenes en una sesión de muy breve tiempo. Además, observamos el fusil fotográfico, la filiación en el uso de los instrumentos de guerra que tenían los futuristas, pero en este caso adaptado para su funcionamiento como cámara fotográfica. Además de las aportaciones de Jules Marey, vamos a ver en sincronía, a fines del siglo XIX,
que, como decía, alcanzan especial difusión a principios del siglo XX, las obras de Muybridge. Muybridge se dedica a realizar series de fotografías tratando justamente de captar el movimiento. Lo que va a hacer de manera muy parecida a como lo hacía Marey es poder tomar un objeto en movimiento y poder capturar una secuencia de fotos que permite observar cómo cambia la posición del objeto en movimiento en la medida que se va desplazando. Por lo tanto, vemos que hay una relación muy directa entre los aportes científicos de este tipo de arte, entre comillas, porque tenía un interés de carácter científico, de Jules Marey y de Muybridge, entre otros, que van a generar una influencia muy importante en la obra de arte futurista. Vamos a ver que hacia 1900 Giacomo Balla visita la Exposición Internacional de París, en donde Jules Marey justamente expone estos trabajos de cronofotografía. Esta exposición internacional que se realiza en París, bueno, como decíamos, las exposiciones internacionales en general se transformaban en órganos de difusión muy importante y en este caso le permite a los artistas futuristas encontrarse con estas propuestas que van a ser incorporadas dentro de la propuesta pictórica. La interpretación de las secuencias no se lleva a cabo de una manera mimética, ya que los futuristas proponen representar la vibración del movimiento y su dinamismo, todo ello condensado en una misma imagen. Por esta razón, repiten el elemento que se encuentra en movimiento con una frecuencia mayor, acentuando el efecto dinámico. Si vemos, por ejemplo, algunas obras de Giacomo Balla, aquí Niña corriendo en un balcón, observamos, ¿no?, la influencia de las cronofotografías de Marey para poder concebir esta producción, a la vez que también observamos las influencias de carácter divisionista. También tenemos, hacia 1915, el desarrollo de obras tridimensionales, de esculturas. Esta se llama Línea de fuerza del puño de Boccioni, una obra de Giacomo Balla que intenta representar el movimiento desde la escultura. También tenemos otras producciones, como decíamos, donde se entrecruzan las resoluciones cubistas con que influye justamente a través del simultaneísmo que también procuraba el cubismo. Vamos a tener que dentro de los artistas, estas obras que estamos analizando de Giacomo Balla y Umberto Boccioni, este último dice: es fácil comprender que nosotros, que le debemos nuestros orígenes al impresionismo, nos encontremos en las antípodas del mismo. Nosotros queremos universalizar lo accidental, creando leyes sobre ello. Nosotros sintetizamos todos los momentos, tiempo, lugar, forma, color, tono, y construimos el cuadro. Concebimos el objeto como un núcleo, construcción centrípeta, del cual parte la fuerza, línea, forma, color, que lo define en el ambiente, construcción centrípeta, y determina su carácter esencial. Vemos aquí entonces que más que la influencia impresionista, lo que va a importar en el futurismo es la influencia divisionista, pero, como ellos dicen, en lugar de la captación de un momento específico, lo que ellos quieren es crear un núcleo, una condensación de el dinamismo, el movimiento y la fuerza. En el caso de Boccioni, vamos a ver, si vemos algunas obras de él, que se aleja de las repeticiones secuenciales, procurando un concepto globalizador de la representación dinámica. Toma del impresionismo las líneas de fuerza, del divisionismo el uso del color y la forma. Procura una vibración espacial y va a decir que, en opinión de Boccioni, el cubismo lo va a considerar muy estático. Y lo que ellos buscan entonces, como decíamos, es el movimiento y la emoción. Dentro de las obras de Boccioni observamos justamente, ¿no?, esta construcción del núcleo, siempre la fuerza y la dinámica como hechos centrales. Esta obra en particular es súper interesante el punto de vista de la cual están concebidos, ¿no?, un punto de vista casi aéreo, poco usual para las pinturas de la época.
Otra obra de Boccioni, vemos el dinamismo de un ciclista, como decíamos, más que la repetición secuenciada, vemos aquí lo que intentan plasmar es la fuerza del movimiento. Y en ese caso la obra se orienta hacia la abstracción. Boccioni también transita la escultura y vemos en este caso el desarrollo de una botella en el espacio. Y también vemos lo que se considera la obra escultórica del futurismo, ¿no? Que, hecha por Boccioni, se llama Formas únicas de continuidad en el espacio. Se trata de la representación de una figura en movimiento y que, como vemos, se va a transformar en como la escultura futurista por excelencia. También de Boccioni tenemos otras como estas, síntesis del dinamismo humano, que en algunos casos la acercan a las resoluciones cubistas. Vemos aquí también otra obra de Boccioni, Carga de los lanceros, y observamos en el ángulo superior derecho la incorporación del collage. Hacia 1918, ¿no? Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Marinetti coquetea con el gobierno italiano, lanzando un nuevo manifiesto en ese año que se llamó Manifiesto del Partido Futurista Italiano. En él se aprecia un acercamiento al fascismo y a la figura de Mussolini, y dentro de lo que se propone en este manifiesto, con un claro perfil ideológico, vamos a ver la adhesión de estas ideas por parte de la burguesía industrial, que eran adeptos a las propuestas belicistas y de magnificación industrial. Lo cual vamos a ver que el futurismo también lo va a acercar, ¿no?, a estas ideas de un nuevo mundo, un mundo asociado a lo bélico, a la magnificencia industrial. En este caso tenemos las ilustraciones de Antonio Sant'Elia, arquitecto, que realiza esta serie de dibujos, un estudio para la ciudad nueva. Vemos aquí este imaginario futurista, una ciudad neoindustrial, donde vemos el colosalismo, la fuerza de la máquina. También tenemos esta ilustración, estación para aeroplanos y trenes, lo cual va a construir una parte de este imaginario futurista de esta nueva ciudad industrial. Si continuamos con otras producciones, nos vamos a ver a Fortunato de Pero, que va a ser uno de los grandes representantes, especialmente en el campo del diseño. Aquí tenemos una pintura de Pero que trabaja, ¿no?, con la simultaneidad, la repetición y la idea, ¿no?, de la flecha como forma de dinámica. Pero de Pero va a transformarse en un personaje muy importante dentro del futurismo por su obra en el campo del diseño gráfico. Se trata de todo el desarrollo de afiches que va a realizar el artista, afiches que tienen cierto carácter mecanicista, automatista. Vemos las representaciones humanas asociadas a la máquina. Y vemos luego una serie de afiches que lo hizo muy famoso, asociado al aperitivo Campari, donde él introduce estéticas futuristas para el desarrollo de estas campañas gráficas de Viter Campari. Aquí tenemos otra propuesta del año 28 de Fortunato de Pero, y también una propuesta para la portada de la revista Vanity Fair. Hacia 1931 observamos, ¿no?, otra pieza de Pero, donde este carácter, digamos, industrialista, magnificente, tan propio del futurismo, se hace presente. Para cerrar este recorrido por el movimiento futurista, vamos a hablar de una película que en realidad, la película en sí, corresponde al expresionismo alemán, pero el contenido y la estética de la película se refiere especialmente a las premisas futuristas. Se trata de lo que se considera el primer film de ciencia ficción, Metrópolis, filmado en 1927, cuya trama se constituye a partir de representar una ciudad de carácter distópico, urbano y futurista. Como decíamos, es una película que data de 1927 y que luego fue sonorizada
Y como decíamos, por un lado, es una película que responde a la estética del expresionismo alemán, pero su contenido tiene que ver justamente con ciertos paradigmas de carácter futurista. Por eso la mencionamos en este tramo. Invitarlos o dejarlos con algunas imágenes breves de este film.